Señores, una bomba, pero de las bombas. El mismo pandillero está cantando y revelando que los del Faro le pidieron asilo en México para él, solo que se lo negaron. Hijo de la guayaba, mira vos, me mandaron mensaje anoche que yo me quedé helado y me dijeron esto. Mira, espérate, quiero ver, aquí, por aquí lo tengo. No te lo puedo poner porque no voy a revelar mi fuente, hermano. Yo no puedo revelar mi fuente, ¿me entiendes? Déjeme ver, por aquí dice algo, ya va a ver. Dice, le aviso, dicen que ya lo tienen en el país. Ha firmado confesión que el Faro le ofreció asilo en México a cambio de las entrevistas. Vaya mierda. Se prendió el cañal. Y no el cañal del marido de la Marcela Villatoro. ¡Qué palo! La gran fruta. El mismo pandillero está cantando, pero espérate. Hablan de 2 o 3 ONG que dice que harán protesta firmal. O sea, van a hacer protesta firmal por la captura del pandillero. Que dicen que harán protesta formal a México por resguardo de colaboradores de esos grupos. Los del Faro le van a pedir a México que resguarden a los pandilleros que le pasan información de lo que sea. No importa si es mentira, pero que lo resguarde. Óigase esto, papá. Y es que el pandillero de Oscar Martínez del Faro solo ponía esto, mira, como créanme a mí y créanle a Charlie, aquí están las confesiones. La confesión de Charlie, entrevista con un líder pandillero que pactó con el gobierno de Bukele. Esto lo puso ayer, después de que reventó la bomba de que el hombre habían capturado a Little Man, el amigo de ellos del Faro, el que ellos le habían ofrecido asilo. Y es que el ministro Villatoro lo puso por algo. Mientras otros ineptos les dan el valor que creen tener otorgándole vocería, nosotros actuamos conforme a la ley, sacándolos de la sociedad y tratando a estos sujetos como lo verdaderamente son: asesinos. Elementos de nuestra PNC, en coordinación con las autoridades de México y Guatemala, realizaron la captura de 5 pandilleros, quienes intentaban huir de la justicia. Ahora se encuentran en nuestras celdas. Las detenciones se efectuaron en territorio mexicano. Recibimos a estos sujetos para enfrentar la ley y que respondan por los delitos que se les atribuyen. Entre ellos se encuentra Remberto Ismael Colindres Rajo, alias Little Man, uno de los consentidos de un mal llamado medio de comunicación, donde apareció como uno de sus entrevistadores. Estos mismos pseudo periodistas le ofrecieron al capturado, oiga, esto es bien importante, porque esto va a ser bomba que va a reventar, papá. ¿A dónde está? Aquí está, mira. Estos pseudo periodistas le ofrecieron al capturado conseguirle asilo y tranquilidad en México como parte de la negociación que tenían con él para que apareciera en su reportaje. La persona que me envió esto, que es una fuente confiable, me pone, le aviso, dicen que ya lo tienen en el país. Ha firmado confesión que el Faro le ofreció asilo en México a cambio de las entrevistas. Vaya mierda. O sea que es el mismo pandillero que ellos querían poner contra Bukele, es el mismo pandillero que los va a reventar. Vaya babosada. Hablan de 2 o 3 ONG que dice que harán protesta formal a México por resguardo de colaboradores de estos grupos. O sea, en pocas palabras, van a haber unas ONG. ¿Y quiénes son las ONG que están en México? Ingrid Escobar. Tan mexicanos no sé qué por El Salvador, que defienden a los pandilleros. Está, aparte de eso, un periodista que se fue para la frontera donde fue capturado este pandillero, Brian Avelar del Faro y de Factum. En unos minutos me subiré a un avión como siempre y como nunca. Hoy empieza un periodo importante para mí. He decidido irme a vivir a la frontera sur de México. ¿Y cuál es la frontera sur de México? Dígame usted cuál es la frontera sur de México. Correcto, la de Guatemala y México. Esa es la frontera sur de México, porque la frontera norte es la de Estados Unidos con México. ¿A dónde fue capturado?
en Tapachula, México, o sea, cerca de la frontera sur, donde vive este periodista del Faro. Y es que es lo raro que investigando te das cuenta que este periodista tiene relaciones con las maras. Mire esto. Mire esto, Brian Avelar, ¿ve? ¿Puedo hacer la pregunta ya? Claro, claro, dale. Bueno, primero hay uno que se llama, creo que Brian, que según información de la policía es un muchacho, según dice la policía, yo no sé cómo se llama, es decir, que es un muchacho que se llama Brian, que es periodista, que saca información y que él está relacionado porque tiene un hermano pandillero preso, un palabrero, así dice. Entonces, si es así, ahí hay situaciones muy concretas que deben investigar. en 2005 ustedes... Entonces, ahí te das cuenta que no es casualidad. No es casualidad que este tipo viva en la frontera sur, que el pandillero haya sido capturado en la frontera sur y que este sea de parte de los pandilleros del Faro. Está más que claro, señores, está más que claro. Y es que el pandillero va a dar declaraciones. Mira, los pandilleros así son, con tal de librarse. Va a cantar lo que le hicieron los del Faro. Y es que, mira, lo raro es que los del Faro, este perro me tiene bloqueado. Ya me lo hacía mierda en los comentarios. Mira, no ha comentado nada, mira. No ha comentado nada en el Faro. Menos en el Faro de Locos se han hecho, ¿ve? De la Claudia Ortiz andan poniendo, ¿ve? De ahí, mira. ¿Ve? De ahí, el resolución de cierre del diccionario de no dicen nada de la captura de su amiguito. Solo Oscar Martínez puso el documental como diciendo, créanme a mí, al Charlie, que yo los he investigado a ellos, pero les ofreciste. A ver qué le han ofrecido al Charlie, bo. A ver qué le han ofrecido al Charlie. Y los mismos pandilleros se los van a terminar acabando. Y eso es lo bonito. Y la gente no les cree. Mira esto. Creo que desde ayer en el Faro hay ambiente de velorio. ¿Pero por qué? Te preguntarás vos. Pues capturaron a una de esas fuentes que durante años utilizaron para contarle al mundo su versión sobre Bukele. Y sí, se trata de Remberto Ismael Colindre Rajo, alias Little Man, señalado como integrante del Barrio 18. Fue capturado en México y este personaje había aparecido como fuente y entrevistado en publicaciones de El Faro. Imagínense qué fuente de información tienen estos. Porque cuando un pandillero hablaba contra Bukele, aparentemente su palabra merecía titulares, investigaciones y documentales. Pero ahora ese mismo personaje termina capturado por las autoridades. Y al ver que capturaron a una fuente importante de este periódico panfleto, aún todavía me parece increíble ver cómo algunos medios construyeron historias enteras alrededor de personajes vinculados a las pandillas. Pandillas que durante años sembraron miedo, extorsión, asesinato y dolor entre los salvadoreños. Pero la historia no termina ahí. Ahora Oscar Martínez, jefe de redacción de El Faro, anda promocionando un libro pedorro llamado Bukele, el Rey Desnudo. Miren, qué conveniente, ¿verdad? Las pandillas ya no generan las mismas historias de antes. Pero Bukele sigue dando para entrevistas, documentales, conferencias y hasta libros. Entonces uno termina preguntándose, ¿Bukele es el presidente que tanto dicen combatir o terminó convirtiéndose en uno de sus mejores productos? Pero bueno, la pregunta del millón. Ahora que una de sus fuentes famosas fue capturada, yo quiero saber algo. ¿El Faro va a investigar también a sus propias fuentes con la misma intensidad con la que investiga a Bukele? Bueno, díganme ustedes qué piensan en los comentarios. ¿Creen que poco a poco van a ir cayendo estas grandes fuentes de información del Faro? Creo que solo falta que caiga el Charlie. La gente está pidiendo el Charlie. Que el Charlie. Mira, esta Jessica Ábalos, que fue la que salió en Univisión, no ha puesto nada acerca de la captura del niño del Faro. Pero ¿cómo? Si es que le sirvió. Ellas andaban hasta en el ¿cómo se llama? En el documental Las dos caras de Nayib Bukele de Univisión, apoyando al Faro. Pero aquí no sale nada, no dice nada la Jessica Ábalos que le han capturado una fuente al Faro.
Y es que los del Faro salieron bien machitos, va. ¿Te acuerdas que después del documental salieron machitos? Y acá se quisieron blindar ellos. Mira, te voy a enseñar algo. Y es que, mira, después se declararon, ay, Nayib Bukele los va a perseguir y que nosotros solo hicimos periodismo. Mira esto. Con esa información lo que ustedes deseen. Oílo. Hay un rum por ahí, que es la pregunta que intentan instalar de, pero ¿qué importa si el régimen de excepción finalmente disolvió a las pandillas? Yo no voy a entrar en el tema de lo que el régimen de excepción le ha hecho a un montón de gente inocente en el país, que también de eso hay abundante evidencia. Voy a tratar de explicar cómo la cadena debería de operar. Nosotros le hemos contado la construcción política de Bukele. Si alguien, a pesar de esa sociedad con las pandillas, quiere seguir apoyando a Bukele, es su libre derecho. Y tiene todo el derecho a hacerlo. Nuestro derecho es informar y el de ustedes hacer con nuestra información lo que mejor les parezca. Quiero referirme a un par de comentarios más. Guillermo Gallegos, pues, fue muy directo. Él se ha caracterizado por ser alguien, digamos, no muy reflexivo. Si te reúnes con terroristas pandilleros y repites todas las mentiras que te cuentan, te conviertes en uno más de ellos, dice. Y fue cierto, fíjate que al final fue cierto. Imagínate que buscándole asilo a un pandillero, vos. O sea, está diciendo que nosotros somos terroristas y pandilleros. ¡Eso! Las reuniones con las pandillas las hacía el gobierno. Oílo. El gobierno es quien metía encapuchados a las cárceles para reunir a miembros de la capucha no vas a estar hablando. Líderes. Pero, o sea, ustedes hacen oro las palabras del Charlie, bao. Estos hacen oro las palabras del Charlie. Tal como lo cuentan algunos de los hallazgos de estos videos, para, por ejemplo, controlar con actividades criminales a los ciudadanos durante la pandemia. Mira, pues. Para recibir instrucciones que los funcionarios no podían escuchar porque ellos tenían derecho a reunirse en privado durante esos ingresos a las cárceles. Es decir, la falacia facilona de debo decirlo, aunque adjetivar no es lo que más hacemos, de este infame exdiputado salvadoreño. ¡Oiga, Gallegos! Y tenía razón Gallegos, pavo. Tenía razón, estos perros al final resultaron siendo terroristas. Resultaron siendo pandilleros, protegiendo a sus camaradas que agarraran asilo y ahora los está quemando el mismo pandillero. Eso sí es ser salado. Se desmonta en la información que nosotros hemos desvelado. Se ha activado toda la serie de la campaña de propaganda. Un propagandista que nosotros ya le habíamos publicado cómo manejaba a opinadores de prepago, que es Porfirio Chica, quienes han estado metidos en el mundo político de El Salvador desde antes de que Bukele siquiera asomara. Saben que él es alguien que vende contenido, vende formas de utilizar narrativas a diferentes grupos políticos. Él puso en su red X, pero los del Faro, que usan de pretexto su disque periodismo para encubrir a un terrorista, también deberían ir presos. ¿Y cuánta razón tenía Porfirio Chica, va? Él está pidiendo directamente prisión. Para nosotros no voy a elaborar más sobre Porfirio, porque ese es su trabajo, pues difamar es parte de su trabajo. A él le siguen todo un montón de personajes de la vida de difamaciones y de programas supuestamente periodísticos que ni siquiera vale la pena mencionar, que han pedido prisión, que han contado falsedades como que en el Faro tenemos un cuarto de guerra, o que nosotros nos reuníamos con pandilleros para planificar cosas. No vale la pena mencionar. Pero ya el pandillero está cantando, señores del Faro. O sea que al final Porfirio Chicas tenía razón, bo. O sea que vos me estás diciendo que al final Porfirio Chicas estaba diciendo la verdad. Porque si el pandillero les está cantando, bueno, como ellos ponen la palabra de los pandilleros, como que fuera palabra de Dios, porque así lo ponen ellos, porque le creen todo. El Charlie les dijo que había caído en el 22 y que los había liberado gracias a una llamada de alto mando, que primero decían que era Toby, después cuando no les pegó lo de Toby dijeron de que a saber quién era, y ahora están llorando porque el mismo pandillero los va a terminar acusando. Y eso es lo bonito, fíjate. ¿Sabes por qué es lo bonito? Porque los criminales siempre te van a pagar y a traicionar mal, porque ellos siempre, los criminales, van a tratar de buscar su beneficio. Siga viendo. Porque esa es la sustancia de la que viven.
Oílo, de que tras investigaciones serias, periodistas les contesten y generar una especie de falsa polémica, es de lo que esas personas subsisten, de venderse como la espada de Bukele en las redes sociales. oílo. No les vamos a conceder, creo yo que no tiene sentido concederles ese privilegio, porque eso es lo que les ayuda a ellos a sus trabajos, si así se les puede llamar a eso que hacen. Pero evidentemente están gente que pega en algunos sectores de la población y, como vos decís, están construyendo primero un juicio público, supongo, para después decidir si lo elevan a otro nivel. Cierro diciendo en el Día de la Libertad de Prensa que si nuestras casas son allanadas, que si nosotros o nuestros colegas son detenidos, esas van a ser detenciones contra periodistas por haber hecho periodismo. Carlos. Sí, yo creo. Va, mira, les agarra la llorona a estos perros. Y es que, como ellos hicieron ver como que las palabras de los pandilleros eran oro y como que las palabras de los pandilleros eran lo que ellos decían, porque ellos le creyeron al Charlie del pacto, ellos le creyeron al Little Men, que es el que está cantando hoy, que el Faro es el que le iba a pedir asilo para que viviera tranquilo el niño en México. Entonces es de creerle lo que ahora Little Men va a decir en contra de ellos. Porque como para ellos la palabra de los pandilleros es Dios. Para ellos la palabra de los pandilleros hay que creerlo, con lo que confesó el Charlie y lo que confesó Little Man. Entonces hoy de aquí para allá, lo que confiese y cante el pandillero que está cantando, lo que cante el pandillero, esas palabras se van a usar contra ellos hoy para hacerles un juicio, así de fácil, porque el pandillero les está poniendo el dedo, vaya, así de fácil. Y qué bonito. Es que qué bonito es el karma, babo. Qué bonito cuando el karma regresa. Y es que mira, personas como este que hace poco preguntaba a quién liberó el Charlie, esperamos que ahora pregunte por qué le pedían asilo para el pandillero en México, los del Faro. Pero te lo voy a preguntar así a quemarropa. ¿Por qué se le debe de dar crédito? Es que mira, y no me lo tomes a mal. Ustedes han tenido como fuente a los pandilleros. Correcto. Tú has tenido como fuente a los pandilleros. Exacto. Todos tus compañeros de la Sala Negra han tenido como fuente a los pandilleros. A ver, los pandilleros entre un montón de fuentes. Sí, bueno, algunos de los... Pero las declaraciones que más le ponen importancia son las declaraciones de los pandilleros, ellos, los del Faro. Que han trabajado en los medios con los que tú has colaborado también, el Faro Factum, particularmente el Faro, han aceptado sin empacho que han vivido con los pandilleros. No, no es así. Eso es parte de una campaña de desprestigio contra una persona en particular. No, pero Roberto, pero con todo respeto, perdón. Él dice que para realizar su trabajo tuvo que ir a vivir. Un trabajo de antropología, no a vivir. Es que lo conozco porque es amigo personal y él no estuvo viviendo con ¡Oílo! Te lo digo así porque es mi amigo. Juan Martínez es mi amigo y él no estuvo viviendo. Si con la palabra vivir te refieres a irse a vivir en la casa de la par y estarse 6 meses, no. Pero es que así lo dijo. Es un trabajo de antropología como se hace en todas las sociedades. Entonces la declaración que él da se sale de contexto. Sí, claro. Porque él mismo dice. Claro. Me toca convivir. En el Faro se practica mucho la crónica y de hecho están varios de los mejores cronistas que hay en el país. Por ejemplo, Carlos Martínez, amigo de la casa, ¿no? A algunos no les va a gustar ese comentario. No, es que lo que pasa es que estamos muy divididos en esos temas. Muy sensibles. ¿Sabes? Muy sensibles. Vaya, pero tú lo valoras desde el punto, aparte que es tu colega y tu amigo. Pero tú lo ves que es un cronista. Carlos Martínez, de lo mejor que hay, pero no a escala local, a escala latinoamericana. Bueno, esperamos que hoy salga a decir que porque sus amiguitos pedían por los pandilleros asilo. Y aquí el señor Goches dice algo muy cierto, fíjate. ¿Por qué el Faro vuelve con su relación fallida? Y esto fue cuando fue lo de Univisión, pero hay algo interesante que dice don Gocha acá, y es cierto. El Faro quiere meterte a la fuerza que creas la palabra de los pandilleros. Entonces, hoy le vamos a creer al pandillero que está diciendo que el Faro le pidió asilo en México, ¿verdad? Hola. El domingo pasado, la cadena televisiva Univisión presentó un reportaje engañoso titulado Las dos caras de Bukele. ¿Por qué digo que es engañoso?
Bueno, primero porque en realidad, aunque lo presentan bajo el logo de Univisión, en realidad quienes están detrás son los aspirantes del periódico digital El Faro y su refrito recalentado que tiene ya más de 6 años, según el cual el presidente Bukele hizo un pacto con las pandillas. Y segundo, es engañoso porque no presenta dos caras de Bukele, realmente solo presenta una, la de Bukele dictador, que es esa construcción mediática que ha hecho la red Soros Plus, ese conglomerado de activistas, ONGs y financistas al que ya me he referido anteriormente. Ahora bien, este repetido esfuerzo mediático fallido nos hace preguntarnos por qué insisten tanto en un relato que la población rechaza. Tengo 3 hipótesis. Primera, quizás los delirantes faroleros y sus aliados piensan que la gente no les compra su teoría conspirativa porque no la ha escuchado. Cabal. Cuando en realidad el problema de origen es que sus imaginadas negociaciones chocan con un hecho incuestionable, y es que las pandillas están desarticuladas, gracias a la estrategia de seguridad liderada por el presidente Bukele y su gabinete. Es bien difícil que la gente se vaya a tragar el cuento de que los astutos líderes de esas estructuras criminales, tan admirados por los del Faro, hayan sido engañados como inocentes palomitas para acabar todos presos en el Secot o en fuga. Segunda explicación de por qué la insistencia de esta gente. Bueno, quizás están tratando de demostrarle a sus financistas que sí trabajan y por lo tanto merecen devengar el salario que reciben, que no es nada despreciable. O incluso pudiera ser que estuvieran preparando una película, una miniserie, o sea, dinero para eso tienen. Y la tercera posibilidad es que quizás ellos están tan obsesionados con Bukele que si reconocieran su propia derrota comunicacional, su existencia ya no tendría sentido. Correcto. Y si fuera así, miren, yo les tengo una recomendación muy saludable y muy sencilla. Búsquense una vida, pero que no sea a costa de tratar de destruir lo que el pueblo salvadoreño ha elegido, que es una vida libre de la violencia pandilleril. Soy Rafael Francisco Goches, escritor y docente, licenciado en letras, ejerciendo la ciudadanía. Vaya, o sea, qué trapeada le pegaron. Bueno, ya pasando a otro tema, mira, a otro que le pegan una trapeada es a Marvin Aguilar. Porque Marvin Aguilar quiere que se haga como un... ¿Cómo es que le llama? Espérame. Hagamos un spot, Franklin. Quiere que hagan un spot. Hagamos un spot para los hijos de los pandilleros que están presos y que han quedado huérfanos afuera. Y quiere que hagan un spot por los niños. Él dice inocentes, pero es paja. Lo hacen por lo de los pandilleros porque hemos visto que Marvin Aguilar ha sido uno de los que pidió que le dieran dinero a la familia de las pandillas. Pero acá se lo acaban. Mírate esto. Franklin. De los niños, hagamos un spot, Franklin, de los niños que han perdido a sus padres en las cárceles de Bukele. Se puede, ¿no? 8,000 malos procedimientos, dice Gallegos que hay, ¿va? 540 muertos hay, ¿verdad? Entonces hagamos un spot con los niños. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Y por qué no también hablamos de los niños, las familias que también fueron víctimas de las maras, señor Aguilar? ¿Por qué también no hablamos de los niños que perdieron a sus padres, de las madres que enterraron a sus hijos y de las familias que tuvieron que abandonar sus hogares y otros tuvieron que abandonar hasta su país por culpa de la violencia? Y, mejor aún, ¿por qué no hablamos de las políticas de los gobiernos que permitieron que El Salvador se convirtiera en uno de los países más violentos del mundo? Porque si vamos a hablar de víctimas, hablemos de todas. Y mire qué curioso, señor Aguilar. Mientras usted tenía la oportunidad de estudiar en Rusia gracias a una beca, miles de salvadoreños no tenían ni siquiera la oportunidad de vivir en paz. Mientras usted avanzaba en su preparación académica, aquí había niños que perdían su infancia, familias perdiendo a sus seres queridos y salvadoreños huyendo de su propio país.
Y no se lo digo para quitarle méritos a sus estudios, se lo digo porque en ese entonces ahí no había mucha indignación de su parte. Se lo digo porque ahora usted quiere hablar del sufrimiento de los hijos de los que ahora están presos. Pero parece que se nos olvida hablar de los hijos de las víctimas de las pandillas. ¿Dónde estaba esa indignación entonces? ¿Dónde estaba esa preocupación por los niños que crecen sin sus padres? Porque las pandillas se los arrebataron. ¿Dónde estaba la preocupación por miles de familias que vivían encerrados en su casa por miedo a la violencia? Porque aquí todos sufrimos, señor Aguilar, nadie ganó. Porque si queremos hablar de víctimas, también tenemos que hablar de los responsables. Tenemos que hablar de los gobiernos que durante años no pudieron garantizar la seguridad a su propia población. Tenemos que hablar de decisiones que permitieron que nuestro país llegara a ese nivel de violencia y que obligaron a miles de salvadoreños a abandonar su tierra. Y ahora que los responsables de tanta violencia están donde la justicia determinó que deben de estar, resulta que algunos descubren su indignación. Pues sí, señor Aguilar, hablemos de los niños. Pero hablemos de todos los niños, de los que perdieron a sus padres en manos de las pandillas, de los que tuvieron que abandonar El Salvador, de los que crecieron escuchando balazos, y también de los niños que hoy pueden salir a jugar sin el miedo y la preocupación que sus padres sentían antes. Porque esos niños también son víctimas de lo que este país vivió. Y hay algo que quiero dejar muy claro. A nosotros no nos regalaron becas, no nos dieron la oportunidad de avanzar académicamente mientras el país se desangraba. A nosotros nos arrebataron la tranquilidad, señor Aguilar. Pero no nos arrebataron la esperanza. Y hoy, que finalmente miles de salvadoreños nuevamente estamos aprendiendo a respirar, resulta que el problema que dejaron crecer ahora les indigna. No, señor Aguilar, el presidente Bukele no creó las pandillas. El presidente Bukele no creó décadas de violencia. Recibió un país con problemas enormes y tomó decisiones que, guste o no, cambiaron la realidad de seguridad de un país. ¿Que hay familias sufriendo? Sí. ¿Que hay niños sufriendo? Sí. Pero cualquier persona con un corazón debería sentir eso. Pero el dolor no puede utilizarse para borrar la historia. Porque hoy que hablamos de los hijos de los victimarios, también debemos recordar los hijos de las víctimas. Y si realmente queremos justicia, hablemos de todos, de las víctimas y los responsables. Y de todos esos que durante años tuvieron el poder de hacer algo y no lo hicieron. Porque es fácil señalar al que llegó después, pero es difícil aceptar lo que ustedes dejaron atrás. Así que sí, señor Aguilar, hablemos de los niños, hablemos de las familias, pero hablemos de todos, porque la historia de El Salvador no comenzó cuando llegó el presidente Bukele. Y tampoco nos van a hacer olvidar cómo llegamos hasta aquí. Si vamos a hablar de víctimas, señor Aguilar, tengamos la honestidad de hablar de todas. Feliz noche, amigo, los amo. Vaya, o sea, qué pelada de cara le dieron, vaya. Y es que mira, esto no lo dicen, mira. ¿Quién no perdió un primo, un amigo, un hermano, un hijo, un padre, un esposo, un tío, una tía? Por esto no hizo video Marvin Aguilar. Miren, la condición humana del señor presidente le ha llevado a cometer varios errores. La verdad que sí, como ser humano que es. Pero hay un error craso, hay un error tremendo que no debió haber sido, y ese es haber llegado tarde. El señor presidente hubiera podido salvar muchas vidas si hubiera llegado un poco más temprano a la presidencia de este país. En mis cuentas ahorita, y según como iba la tendencia de muertos, se han salvado entre 25,000 y 30,000 salvadoreños, oiga bien, desde que llegó este hombre. Imagínate. ¿Cuántos se hubieran salvado si él no hubiera cometido ese error de llegar un poquito tarde? Lástima. Nos faltaba a nosotros los salvadoreños perspicacia, nos faltaba. Sí, saber votar. Y lástima que Cabalba, pues estaba en el partido de FMLN y ahí era paja que lo iban a dejar subir así por así. Un poco más de pericia para poder ver cómo elegíamos a este hombre y se hubieran salvado cientos, decenas de miles
de vida. Así que, pero bueno, démosle, papá. Bueno, aquí no pide video Marvin Aguilar por las víctimas de los pandilleros. Bien raro, ¿va? Bien raro, ¿va? Y ahora hasta pide indignación, pide indemnización, pide video. Por Dios, mano. Al rato va a pedir hombre. Bueno, eso ya lo agarren solo. Gente, recuerden que este video es gracias a... Atención, hermano salvadoreño, tú que estás pensando regresar a El Salvador y quieres llevarte todo lo que has logrado en Estados Unidos. Central de Envíos IN tiene el servicio de mudanza en contenedor, donde tú podrás llevar absolutamente todo a nuestro bello país El Salvador. También Central de Envíos IN cuenta con el servicio de encomiendas de caja de 30x30. También el servicio de enviar tu vehículo a nuestro país El Salvador y también los servicios de encomienda de libra por libra, todo vía aérea. Recuerda, contacta a Central de Envíos IN al teléfono 213-383-9300. Es una compañía con más de 40 años de experiencia. Llámalos al 213-383-9300. Endulzate la vida con Postres Quechas, ubicado en Frederick, Maryland, donde vas a ver esos exquisitos postres. Vas a tener los postres de fresa, también tenemos fresas con crema y degustaciones de postres con una pasta increíble. También si sos amante del chocolate, también están los brownies y las fresas con crema con chocolate. Pide los postres, están riquísimos. Es un negocio artesanal dedicado a crear postres caseros. Llámalo al 240-656-0125. Endúlzate la vida.